¿Alcahuetea a Dios el adulterio? ¿Alcahuetea a Dios la fornicación? ¿Será Dios un alcahuete de la pornografía, de la masturbación o del homosexualismo o de cualquier depravación sexual? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cuál es la actitud de Dios ante estas tremendas caídas que se dan los seres humanos? ¿Cuál es la actitud de Dios ante el adulterio y el pecado sexual? Tenemos un caso muy interesante y usted lo va a encontrar ya en el libro de Juan, en el capítulo 8, del verso 3 al verso 11. Ahí literalmente dice, desde el verso 3 en adelante: los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Y tú, pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando. Uno a uno comenzando por los mayores de edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno de ellos te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete. Desde ahora no peques más. Esa es la actitud de Jesús ante el adulterio. La actitud del Señor Jesús ante el pecado sexual. Y de aquí se desprende una serie de enseñanzas, de pensamientos que nos pueden ilustrar perfectamente acerca de qué es lo que busca Dios, qué es lo que Dios quiere. Recordemos muy bien que aquí el Señor Jesús está reconociendo que el pecado sexual es un pecado. Ahí lo dice con claridad. Pero mire la recomendación del Señor Jesús. Mire lo que dice el verso 11. Dice: y ella respondió: ninguno, Señor, ninguno me ha condenado. Entonces él le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Eso es lo que Dios quiere. En el fondo, Dios no quiere condenar al alma del hombre, no quiere condenar al ser humano. Recordemos que allá en Mateo 18:11, apúntelo para que lo lea, dice: el Hijo del Hombre no vino a otra cosa más que a salvar lo que se había perdido. Ahí dice: el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 9, verso 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas, sino para salvarlas. ¿En qué negocio estamos? ¿En el negocio de la condenación o en el negocio de la salvación? ¿Alcahuetería? No, no es alcahuetería. Porque al que no se arrepiente, Dios no lo perdona. Al que Dios perdona, es el que se arrepiente. Yo veo que importante y tremendo es no comprender esa actitud. Por eso dice, ir y aprender lo que significa misericordia quiero, más que tu sacrificio.
Así no condenaríais a los inocentes. El Señor Jesús no vino con el deseo de condenar a las almas. Esa no es la idea de Dios. Ese no es el propósito de Jesús. Jesús quiere rescatar las almas. Jesús quiere salvar las almas en vez de condenarlas. Ahora, qué importante es llegar a entender esa filosofía, esa idea, ese propósito de Dios al enviar a Jesucristo. Mateo capítulo 11, verso 19, nos dice, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. ¿Cuáles hechos? Que Él no vino a pecar. Él vino a buscar a los pecadores. Por eso que claro dice, no he venido por los justos, sino por los pecadores. El que está sano no es el que necesita médico. El que necesita el médico es el enfermo. O sea, he venido por los enfermos. He venido por los que están mal. He venido por los adúlteros. He venido por los fornicarios. He venido por los marihuanos. He venido por los drogadictos. He venido por los que están mal. Ese es el propósito del evangelio. Pero ¿qué hemos hecho en la iglesia? ¿Qué hace la ortodoxia de la iglesia? ¿Qué hace el evangélico ortodoxo? Condenar. Cuando digo ortodoxo, estoy hablando de los legalistas, de los farisaicos, estoy hablando de los hipócritas que se creen más santos que los demás, que se creen más buenos que los demás, y unos que ni siquiera son santos y lo saben perfectamente bien, pero que tiran la primera piedra como que estuvieran perfectos en su vida. Si se examinaran, ellos están peor que la mujer adúltera. Y qué tremendo cuando vemos, dice que se reunía con recaudadores de impuestos, esos eran los publicanos, los despreciables. Qué tremendo, lo miraban a él con bebedores de vino. Mire, anda tomando vino, anda ahí en las tabernas, anda en las barras. ¿Pero qué andaba haciendo? No andaba pecando, andaba sacando de ahí a los pecadores. El propósito de Jesús es salvar, no es condenar. Entonces, ¿por qué la iglesia se da el oficio de condenar al que cae? Se da el oficio de hacer leña del árbol caído, simplemente porque no tienen el Espíritu de Cristo, simplemente porque no han entendido el propósito de la salvación. Por eso hay muchos que se regocijan en la condenación, que se regocijan en la destrucción, que se regocijan en agarrar a la gente y crucificarla como que ellos estuvieran bien. Esos son los que se sienten mejores que los demás. Otros son más descarados, saben perfectamente bien que están peor que los demás y son los que tiran la primera piedra. Eso es tremendo. Marcos capítulo 2, dice en el verso 15, y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos. ¿Será que Jesús era alcahuete del pecado? Por supuesto que no. Observe lo que le dijo a la mujer adúltera. Yo tampoco te condeno. Yo no he venido a condenar. Yo no me deleito en la condenación. Le dice, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Ahí está el propósito del Señor Jesús y el propósito de la iglesia que representa al Señor Jesús. La iglesia no debe estar regocijándose de aventar pedradas. La iglesia debe de comprender que su propósito es hacer cambiar a la gente, es prestarse para que haya cambio en las personas. Porque si nos dedicamos a condenar, podemos ver perfectamente bien que nosotros no tenemos autoridad para condenar, para juzgar a los demás cuando nosotros mismos hacemos lo que se supone que no debemos hacer. Por eso estaba escribiendo ahí en la arena.
diciendo a cada uno, eso fue. Por lo menos esa era gente decente. Hay gente que son tan descarados, no tienen ninguna autoridad moral para condenar a los demás, pero los condenan porque se sienten mejores. O porque en realidad en el fondo lo que hay es un espíritu maligno dentro de ellos. A propósito de la iglesia, siempre he dicho, la iglesia es como un hospital. Yo quiero ver la iglesia como que fuera un hospital, donde la gente llega maltrecha, con mañas, con demonios, con espíritus inmundos, donde la gente llega con el alma destruida, donde la gente llega herida, donde la gente llega en tremenda necesidad, no solo en su cuerpo físico con enfermedades, sino con enfermedades del alma. Y al llegar a la iglesia, se supone que la iglesia tiene que brindarle lo que Jesús le brindó a esta mujer: compasión, misericordia y la oportunidad de cambiar. Lo que Jesús quiere no es condenar, sino lograr un cambio en las personas. Por eso es que en la obra de Orange nos hemos esforzado nosotros por tener un ministerio de liberación, expulsión de demonios. Entendemos perfectamente bien qué es lo que está ocurriendo. Y también tenemos un ministerio de consejería y de ministración al alma. Muchas de estas cosas que la gente practica son por situaciones de su alma, situaciones heredadas muchas veces. Por eso en el libro de Santiago, en el capítulo 5 de Santiago, la palabra del Señor nos da la oportunidad, nos da la clave para poder entender la solución a muchos de estos problemas. En el capítulo 5 del libro de Santiago, dice, verso 13, ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ese es el propósito. Que el hombre se salve y no que se pierda. Y esa es una confusión muy grande que tiene la ortodoxia evangélica. Los legalistas, los farisaicos, los condenadores y los apedreadores. Simplemente son la ortodoxia evangélica. Dice el verso 16, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Dice, unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Por eso es que nosotros creemos en la liberación, en la expulsión de los demonios y en la administración al alma. Porque sabemos que muchas de estas lacras, si es que podemos decirlos así, se deben a condiciones internas del alma, resentimientos, a exposiciones a depravación sexual cuando eran niños, a situaciones de depravación durante su infancia, a torceduras mentales a las que fueron expuestos cuando fueron niños. Y nosotros, en Cristo Jesús, en la iglesia, somos el hospital donde pueden encontrar solución a ese problema. Lo que pasa es que para que haya una solución, debe haber arrepentimiento. La mujer se arrepintió porque él le dijo, desde ahora no peques más. Eso es lo que quiere el Señor, que usted no siga adulterando, que usted no siga en depravaciones sexuales, que usted no siga practicando la fornicación. Sálgase de la fornicación, sálgase de la pornografía, sálgase de la masturbación, sálgase del homosexualismo, sálgase de los pecados sexuales. Por eso dice, desde ahora no peques más.
Y si usted siente que no puede, venga a la iglesia, busque ayuda, busque liberación, busque consejería, porque Dios nos ha dejado la solución en las manos. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.